Salmo 24, versículo 1 al 10, lo vamos a leer todo, ¿ok? Vamos a leer del versículo 1 al 6, dice lo siguiente: del Señor es la tierra, versículo 1, y todo lo que hay en ella. Estoy leyendo otra versión, pero no se preocupe, puede leer usted en su versión. Y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias porque vemos que realmente quien respalda esta iglesia eres tú, Señor. Has usado a grandes hombres como el pastor Carlos, ahora estás usando al pastor Oscar, Señor. Pero lo más importante de la casa del alfarero es la presencia de Jesucristo en medio de nosotros, Señor. Así que hoy queremos glorificarte, hoy queremos exaltar tu precioso nombre y recordar de que tú nos creaste para adorarte, para disfrutarte, Señor. De que la única manera de experimentar satisfacción y plenitud es única y a través solamente de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y definitivamente todos los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con nuestro Creador. Si usted se da cuenta, los seres humanos por naturaleza somos seres relacionales. Todos tenemos amigos, algunos se casan, otros tienen buen feeling con sus hermanos o algo así. Pero la realidad es que nosotros somos seres relacionales, ¿sí? Nosotros no fuimos creados para estar solos, nosotros no fuimos creados para vivir de una manera independiente, una manera autosuficiente. Nosotros fuimos creados porque somos seres que nos relacionamos con los demás. Pero el propósito más importante de Dios fue crearnos para que tuviéramos una relación con el Creador. Todos los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con el Rey, con nuestro Dios. Y es por esta razón que vemos que cada vez tenemos, como decía la canción, tenemos esa hambre. Entonces vamos a mirar el Salmo 24 porque el pueblo de Israel está celebrando de que el rey David regresa al arca del pacto en medio de su pueblo. El arca del pacto era una caja, era un símbolo que Dios había establecido para recordarle al pueblo lo importante, lo necesario que era que la presencia de Dios habitara en medio del pueblo. Y obviamente en medio de una guerra el pueblo de Israel pierde el arca y ellos se sentían mal. Ellos se sentían con la necesidad de que el arca volviera al pueblo, porque el arca representaba la presencia de Dios. El rey David recupera el arca y trae el arca de regreso. Y cuando va entrando el rey David al pueblo de Israel con el arca, ellos estaban felices porque la presencia de Dios regresó al pueblo, porque el rey había traído de nuevo el arca del pacto. Y este Salmo 24 realmente es una canción, realmente es un himno que ellos estaban cantando, porque estaban celebrando que la presencia del rey una vez más estaba en medio del pueblo. Y vamos a leer lo que enseña el Salmo. Y mire lo que dice el versículo 1 al 2. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y el versículo 1 y 2 nos da la introducción del himno, nos da la introducción del canto. Y es que cuando ellos empezaron a cantar, lo primero que empezaban a cantar era: Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la creación. Dios es el dueño no solo de la creación, sino de todo lo que habita en la creación. Eso es lo que está diciendo el Salmo acá. Y ellos están estableciendo, el Señor, es el dueño de absolutamente todo. Pero cuando vemos esto implica dos cosas muy importantes que la gente del pueblo tenía en cuenta. La primera de ellas es que si Dios era el dueño de todo, quiere decir que Dios no necesita nada de nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y todo lo que hay en esta creación, todo lo que hay en esta iglesia, todo lo que usted tiene en su vida, el lugar donde usted ha llegado, absolutamente todo es de Dios.
Y es por esta razón que es importante entender, eres el dueño de todo, eres el Señor de todo, porque nada me pertenece a mí. Todo es tuyo, Señor. Y esto es lo que implica este salmo, que si el Señor es el creador y es el dueño de todo, Él no necesita nada de nosotros. Hay un salmo que dice, no recuerdo, pero dice el Señor, dice, si tuviera hambre, no te pediría a ti, porque todo es mío, todo es de Dios. Otra cosa que implica este salmo es que, primero, Dios no necesita nada de nosotros, porque todo es de Él. Y segundo, si todo es de Dios, nosotros necesitamos todo de Él. Quiere decir que si Él es el dueño de todo, nosotros necesitamos absolutamente todo de Él. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos todo de Él. Y es por esta razón que el Salmo empieza de esta manera, estableciendo de que Dios es el dueño, es el creador, es el Señor de absolutamente todo. En pocas palabras, Dios nos creó para que disfrutáramos de esta vida, pero no para que lo hiciéramos separados de Él. Dios nos creó para que disfrutáramos la vida cerca a Él, porque en Él habita todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y si todo pertenece a Dios, si todo lo que necesitamos está en Dios, quiere decir que los seres humanos tenemos una fuerte necesidad por Dios. Yo no sé cómo se sienta usted, pero a veces uno está en la semana y ya quiere que llegue el domingo, ¿verdad? Porque uno quiere venir a alabar, uno quiere venir a orar. Y obviamente esto no debería ser una actitud solo del domingo, debería ser una actitud diaria. Sin embargo, es una realidad que cuando venimos a la iglesia disfrutamos de la presencia de Dios. Pero présteme mucha atención, es una realidad de que todos los seres humanos tenemos la necesidad de Dios. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de Dios, aún los ateos. Porque los ateos tienen la necesidad de negar a Dios. Yo siempre digo, ¿para qué niegan a alguien que no existe? Pero en su conciencia necesitan negar a algo o a alguien porque ellos saben que es real. Usted no tiene que negar, por ejemplo, elefantes rosados o cosas así, porque eso no existe. Es irrelevante querer negar a algo que no existe. Pero los ateos tienen la necesidad de negar a Dios porque saben que existe y quieren negarlo. Entonces todos los seres humanos necesitamos a Dios. Y aunque la necesidad de la presencia de Dios es nuestra, otra realidad es que nosotros no establecemos de qué manera nos acercamos a Dios. Todos tenemos aquí la necesidad de acercarnos a Dios, pero la forma o la manera de acercarnos a Él no la determinamos nosotros, la determinó Dios. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de Él, pero Él mismo establece la forma, la manera de acercarnos a Él. Dios no deja que eso lo determinemos nosotros, porque si Dios hubiera dejado que la manera de acercarnos a Él la determináramos nosotros, andaríamos supremamente locos. Por eso hay tantas religiones. Todos quieren a Dios, todos quieren buscar a Dios, pero cada quien se inventa su manera de hacerlo. Y Dios no dejó la manera de acercarnos a Él en manos de nosotros. Dios mismo estableció la manera de acercarnos a Él por medio de su palabra. No existe otra manera. Es más, ni siquiera tiene sentido de que tengas la necesidad de acercarte a Dios si no lo haces a la manera de Él. Porque lo que decía el pastor, si tú sales a la calle, si tú vas a H-E-B y le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo te va a decir que sí. Todos quieren a Dios. Pero yo lo quiero buscar a mi manera, que es la manera equivocada de lo que venden otras religiones. Pero nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios, que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo, sabemos que Dios estableció solo una manera de buscarlo. No existen dos, no existen tres, solo una manera de acercarnos a Él. Y vamos a leer versículo 3 y 4 y dice lo siguiente. Versículo 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Está preguntando. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo, o sea, en su presencia? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado
con engaño. Y antes de que alce su mano y diga, ese soy yo, déjeme explicarle algo. Realmente, cuando Dios establece los parámetros, los límites para entrar en su presencia, lo que pasaba en el pueblo era que todo el pueblo no entraba en el lugar santo. Solamente escogían un sacerdote y el sacerdote tenía que pasar por cierto proceso de sacrificios y cosas así para poder entrar al lugar santo de Dios. El único que podía entrar al tabernáculo, al lugar santo, era el sacerdote que Dios había escogido y que el pueblo había aprobado para que él fuera el que entrara en la presencia de Dios, presentara el sacrificio y el pueblo consiguiera el perdón de sus pecados. Y es por esta razón que cuando el pueblo está aquí cantando, ¿quién puede acercarse a Dios? La respuesta que ellos tenían era, no cualquiera puede acercarse a Dios. No de cualquier manera, no a mi manera, no, dice aquí, solo el de manos limpias y el de corazón puro. Y quizás rápidamente uno diga, bueno, yo hoy me eché antibacterial y tengo el corazón puro, pero no es la manera que Dios está estableciendo aquí. Porque todos los que estamos aquí, toda la raza humana realmente no tiene un corazón 100% puro. Mateo capítulo 5, versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Toda la raza humana ha pecado. Toda la raza humana no tiene el corazón que Dios exige para entrar en su presencia. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿quién puede entrar? ¿Por qué pones esos parámetros tan altos, Dios, si nosotros no podemos hacerlo? Entonces, ¿quién? ¿Quién tiene las manos suficientemente limpias y el corazón 100% puro para entrar en la presencia de Dios? ¿Quién? Y aunque la respuesta rápida es que no somos nosotros, la Biblia responde quién lo hizo. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero. Está diciendo que lo que hacía el pueblo de Israel solo era una copia del verdadero sacerdote, del verdadero sacrificio, del verdadero varón que se iba a presentar delante de Dios, delante de su presencia, y dice, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y lo que la Biblia está enseñando es que el único que pudo presentarse delante de Dios con las manos limpias y el corazón puro sin pecado fue Cristo Jesús. Fue el único. Pero Él no lo hizo solo por Él. La Biblia no enseña que Él se presentó y dijo, yo ya entré, ahora el resto de gente, lo siento, no es mi problema. No, Hebreos dice, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Quiere decir que Cristo no solo entró en la presencia de Dios con una vida perfecta, con un corazón puro, sino que lo hizo a favor de su iglesia, para que ahora la iglesia, por medio de la fe en el Evangelio de Jesús, pueda presentarse en la presencia de Dios y decir, te alabamos porque lo que no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Y Cristo entró en el lugar de Dios y abrió un camino para que todo aquel que crea en Él y en su obra en la cruz del Calvario pueda tener el privilegio de acercarse, de entrar a la presencia de Dios. Porque el estándar de Dios no lo ponemos nosotros. Porque aunque toda la gente quiere buscar a Dios, no es a la manera de nosotros. Dios estableció que solamente por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podemos entrar en su presencia. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. No existe otro. No existen otras personas que nos ayuden a ir a Dios. No existe otro santo que nos ayude a ir a Dios. No existe nadie más sino la persona de Jesús. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. La única manera de disfrutar de la presencia de Dios no es porque mi papá es cristiano, no es porque hoy me invitaron a la iglesia y bueno, ya fui el domingo y no vuelvo a ir, ya estoy en la presencia de Dios.
No, necesitas a Jesús, necesitas creer en Él, necesitas confiar que su obra en la cruz, que su vida perfecta fue suficiente para que ahora disfrutes de la presencia de Dios. No existe otra manera. No existen varias religiones, solo existen dos, la verdadera y la falsa. Los que no predican a Jesús no es la verdadera iglesia de Cristo. Somos una sola iglesia, que la cabeza de nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Y dice aquí que cuando Él entró, dice, ese recibirá, versículos 5 y 6, dice que el que entra en la presencia de Dios recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro. La bendición que recibimos de Cristo no solamente fue entrar en la presencia de Dios. La bendición que recibimos de Cristo es la justicia de Dios, porque Cristo es justicia por nosotros, porque Cristo es el único que nos puede justificar ante el Padre, porque el único que pudo decirle: Padre, cumplí toda tu ley y nunca pequé, fue Jesucristo. Es por esta razón que todo aquel que está en Cristo está justamente justificado delante de Dios, valga la redundancia. La Biblia dice que la justificación de los creyentes no es por nuestras obras. La Biblia dice que la justificación de los creyentes es por la fe en el Hijo de Dios, es por la fe en Cristo y en la obra de Cristo. No existe otra manera de que Dios te perdone. No existe otra manera de que entres a la presencia de Dios. No existe otra manera de que Dios te perdone para que no recaiga la ira de Él sobre ti, sino a través del sacrificio de Cristo. Porque el que absorbió el castigo y la ira de Dios en la cruz fue Jesucristo. Y Romanos capítulo 3, versículo 22-23, yo lo voy a leer, si quiere no lo busque para que se quede en Salmos, dice lo siguiente: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, mire lo que dice, es para todos los que creen. No es para toda la gente, solamente para los que creen en Él, solamente para los que creen que Jesús es el Señor y que Él es el único justificador entre Dios y los hombres. Dice, porque no hay distinción, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Toda la humanidad, desde Adán, está perdida en sus pecados. Toda la humanidad, desde Adán, está destinada a la condenación. Pero gracias a que Cristo Jesús vino, ahora podemos ser perdonados delante de Dios. Ahora podemos ser justificados delante de Dios. Ahora podemos decir lo que dice Romanos: ya no hay condenación para todo aquel que está en Jesucristo. Amén. Y dice en el versículo 6 que la generación que es justificada por Él, esta generación, este pueblo de Dios, dice, son los que buscan tu rostro. Y présteme mucha atención, cuando hablamos de buscar el rostro de Dios, la idea que está dando aquí es algo que me sucedió a mí cuando, Emanuel tenía más o menos, mi hijo Emanuel tenía más o menos como 4 meses, 6 meses, no recuerdo. El tema es que nosotros siempre lo dejamos durmiendo en otro cuarto y él dormía en una cuna, no sé cómo le llaman aquí, en un corral. Y obviamente apagábamos todas las luces y mi esposa me decía, ve y revisa si Emanuel ya se quedó dormido. Y yo iba así, sin prender la luz, iba caminando suave, pero él a veces estaba despierto. Entonces, él estaba despierto y cuando veía que alguien metía la cabeza en su cuna, Emanuel se asustaba, porque estaba oscuro y no sabía quién era yo. Entonces recuerdo que Emanuel, en medio de la oscuridad, él estiraba su mano así y tocaba mi rostro. Y cuando él tocaba mi rostro, él reconocía que era su padre. Él sentía seguridad, él sentía tranquilidad, él sentía, ya no tengo que temer porque mi papá está aquí. Y cuando la Biblia habla de buscar el rostro de Dios,
no está hablando solo de venir a la iglesia. No está hablando solo de decir, bueno, yo leí un proverbio esta mañana. No está hablando de escuchar una predicación por celular mientras voy manejando. Está hablando de una relación constante. Está hablando de un cuadro de intimidad entre el Padre y el Hijo, porque somos los hijos de Dios. Está hablando de que nosotros podamos llegar al punto de que aun cuando la vida nos presente oscuridad, no temamos, porque decimos, mi Padre está conmigo. Porque nosotros buscamos su rostro, porque en Él, en el rostro de Dios, en la presencia de Dios, hay confianza, hay seguridad, hay esa confianza que nadie nos puede dar. Y es por esta razón que Manuel empezaba a sentir tranquilidad, porque el cuadro que está dando aquí el Salmo es una relación íntima. Es una relación con el Padre, no solamente una relación dominguera, sino una relación entre semana. Que los lunes yo quiera buscar el rostro del Padre. Que el martes, el miércoles, que yo pueda decir, Señor, yo te busco no solamente en la iglesia, sino en mi vida diaria, busco tu rostro, porque eres mi Padre, porque en ti hay confianza, hay seguridad, hay plenitud. Los hijos de Dios buscan el rostro de su Padre. Los hijos de Dios, dice la Biblia, tal es la generación de los que buscan su rostro, porque el pueblo de Dios, una de las cosas que caracteriza al pueblo de Dios es que busca el rostro de Dios. Hay gente que dice, yo soy creyente, yo soy el pueblo de Dios, pero su vida no tiene nada que ver con Dios. Su vida no tiene absolutamente nada con buscar el rostro de Dios. Quizás a veces van a la iglesia para no tener problemas con la esposa o algo así, pero realmente hay gente que dice, si vienes a la iglesia, qué bien. Lo que dice el pastor Oscar, aquí te vamos a amar, y te amamos tanto que por eso te predicamos la verdad. Pero no creas que perteneces al pueblo de Dios, sino hay un deseo en tu corazón de buscar el rostro de quien te salvó, de quien te justificó, de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Instagram no murió por ti, Facebook no murió por ti, ninguna red social en la que invertimos muchísimo tiempo no murió por ti. Cristo Jesús murió por nosotros, amén. Y la bendición, de disfrutar de la presencia de Dios llevó al pueblo a rendirle adoración. Mire lo que dice el versículo 7 al 10. Quiero que lo leamos porque vamos a terminar con esto. Versículo 7 al 10 dice lo siguiente: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que ¿quién? Dejen que entre el Rey de Gloria. Versículo 8: ¿quién es el Rey de Gloria? Y el pueblo respondía: el Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en la batalla. Versículo 9: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. Y volvía a preguntar el sacerdote, que era el que lideraba el canto, decía: ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de Gloria. Y yo no sé si a usted le gusta el fútbol americano, pero hace como un mes que fue la final de Super Bowl, algunos iban a los Rams, otros iban a los Patriots. Yo no le iba a nadie porque hasta ahora estoy aprendiendo cómo es ese deporte. Pero la realidad es que ganó un equipo y el otro no. No voy a dividir la iglesia aquí, no sé si usted le va a un equipo o no. Esto es solo una ilustración. Pero yo siempre he dicho, si un colombiano siguiera a los Patriots, que fueron los que ganaron, ¿sí? No es que yo lo siga, es un ejemplo. En nuestro país tenemos la costumbre de cuando alguien gana una copa o cuando alguien gana un partido, nosotros nos inventamos una canción. Nosotros nos inventamos un himno para exaltar al campeón, para celebrar la victoria de quien ganó. Entonces, yo siempre me imaginaba, si un colombiano siguiera a los Patriots, diría lo siguiente: ¿quién es el campeón del Super Bowl? Para que la gente contestara: los Patriots. Ellos fueron los que ganaron. ¿Por qué? Porque el que seguía a este equipo quiere exaltar al campeón, quiere exaltar su victoria. Aunque no jugaron,
los que seguían a este equipo que ganó, aunque no jugaron allá en el Super Bowl, sentían la victoria como si fuera de ellos, porque eran seguidores de este equipo. Y cuando el pueblo está cantando esta canción, esto identifica al pueblo con el Rey de Gloria. Por eso el pueblo dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Y el pueblo contestaba: el Señor fuerte y poderoso, porque ellos estaban celebrando la victoria del Rey. Ellos estaban celebrando de que aunque ellos no habían vencido a nadie, pero su Rey sí, la victoria era de ellos también. Y por esta razón la iglesia de Jesús exalta a Jesús, porque cuando nosotros decimos ¿quién fue el que venció en la cruz?, podemos decir Cristo Jesús venció. La victoria es de Él, y por lo tanto la iglesia celebra la victoria del evangelio que consiguió el Salvador por nosotros. Amén. Y por eso celebramos, por eso nos reunimos aquí a celebrar, que aunque nosotros no estuvimos con Cristo en la cruz muriendo, esa victoria para todo aquel que cree es una victoria de Él. Y nosotros celebramos de que Cristo venció el pecado, de que Cristo venció la muerte, de que ahora en Él hay plenitud de gozo y hay justificación delante de Dios, de que todos nuestros pecados han sido perdonados única y exclusivamente por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y la pregunta para terminar es que el pueblo de Israel celebraba, porque el celebrar al Rey quiere decir que ellos habían aceptado al Rey. Por eso dice el versículo 7, dice: dejen que entre el Rey. Abran las puertas y dejen que el Rey entre. Y en el momento que el pueblo abría las puertas, estaban diciendo: aceptamos que ese Rey es nuestro Rey. Porque Dios, Cristo, jamás dejará de ser el Rey. Pero la pregunta es, si tú ya has abierto las puertas para que el Rey entre en ti, para que el Rey gobierne tu vida. No estoy diciendo que si ya has abierto, que si ya has venido a la iglesia. No. Estoy preguntando, ¿tú has abierto las puertas de tu corazón para que el Rey entre? Para que tú celebres la victoria del Rey. Para que tú puedas decir: en ti hay perdón, en ti hay justificación. Tú eres mi Rey, Señor. Porque ellos celebraban al Rey, porque el Rey, Dios de los ejércitos, era el que gobernaba sus vidas. Ellos no solo aceptaron al Rey, sino aceptaron el gobierno del Rey. Y la pregunta es: ¿quién gobierna tu vida? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Tu posición en el trabajo? ¿Para quién vives la vida? ¿Vives la vida para el Rey? ¿O vives la vida para tener una mejor posición económica? ¿O vives la vida para mostrarle a otras personas de que tú sí puedes? Y quiero que te preguntes eso allí donde estás, y vamos a orar para terminar. ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién es el que rige tus decisiones, tu voluntad, tus emociones? ¿Será que es el Rey? ¿Será que es el Rey Jesús? ¿O es otra cosa? No hay nadie mejor para gobernar tu vida que aquel que venció en la cruz del Calvario. Él es el Rey. La Biblia dice que al final de toda la historia, de los últimos tiempos, toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero no todos van a disfrutar de su presencia, porque los que no reconocieron a Jesús en la tierra, aunque se van a tener que doblar porque Él sigue siendo el Rey, van a pasar la eternidad en el lago de fuego, en la condenación, alejados de la presencia del Rey. Porque lo terrible del infierno no es el fuego, no es el calor. Si usted está en el valle ya ha experimentado mucho calor. Lo terrible del infierno es que la presencia del Rey no estará allí por una eternidad. Y lo hermoso del cielo no es las calles de cristal, no es que allá sí hay frutos, no, es que la presencia de Dios va a estar ahí por una eternidad. Y los que estamos con Él vamos a disfrutar, y como decía el pastor,
su Hijo Jesucristo va a decir: entra en el reino, porque tú disfrutaste al Rey en la tierra. Y quiero decirte algo en la mañana de hoy. No intentes acercarte a Dios sin primero reconocer el señorío de Cristo en tu vida. No intentes ir a la presencia de Dios si Cristo no es tu Rey, si Cristo no es tu Señor. Es más, no quieras, no anheles disfrutar de los beneficios de Dios si Jesús no es tu Salvador. Porque la única manera que Dios estableció para entrar en su presencia fue a través de reconocer a Jesús como el único Señor y el único Salvador de nuestra vida. Y quiero que cierre los ojos y vamos a orar. Y se pregunte por un segundo: ¿quién está gobernando tu matrimonio, tu vida, tu economía? ¿Cuál es la motivación que tienes cuando trabajas? ¿Cuál es la motivación que tienes cuando ahorras? ¿Será que es para exaltar la presencia de Dios? ¿Será que vives la vida para glorificar a Dios o vives la vida para glorificarte a ti mismo? ¿Será que el hecho de que Dios te ha dado la oportunidad de ser la autoridad en tu casa te ha convertido en alguien duro, en alguien que llega a mandar, en alguien que trata a su esposa de una manera fuerte? Déjame recordarte que el Señor de los cielos, que el Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, cuando vino a esta tierra, no trató fuerte a su iglesia, sino que le sirvió. Porque el liderazgo que nos enseña Jesús es un liderazgo de amor. Y présteme mucha atención, esposos. Si tienes la perspectiva del macho muy macho, déjame decirte que Cristo no fue lo que enseñó. Cristo enseñó que somos autoridad en la casa para servir a nuestras esposas, para servir a nuestros hijos. Porque quiero recordarte algo, esposo o hombre que estás acá: tu hogar no es tu reino. Tu hogar es el reino de Jesús. Y por lo tanto tú eres un siervo que tiene que hacer todo para darle gloria al Rey. Tú no eres el rey de tu casa, es Cristo. Pero si tú quieres jugar el papel de rey, le estás usurpando el papel que Cristo tiene en el hogar de todas las familias de esta tierra. Así que hoy piensa y arrepiéntete por tu dureza, por creer que el machismo y que el gritar y el mandar es la manera de gobernar tu casa. ¿Sabes algo? Si esa es tu forma, estás muy equivocado. No intentes establecer tu reino, más bien busca el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas para tu casa, para tu familia. Haz de Cristo tu Rey y dile: Señor, enséñame a liderar, enséñame realmente a ejercer esta autoridad que me has dado, porque quizás estoy pecando, quizás estoy fallando. Y de esa manera, cuando te sometas al gobierno del verdadero Rey que es Jesús, tu casa puede respirar gozo, celebración, porque el Rey está de vuelta en el hogar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y por esta iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo y cómo estás usando al pastor Oscar, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es la verdad. Y perdónanos porque a veces somos duros, a veces queremos ser reyes en nuestra casa, pero se nos olvida que tú eres el Rey y que nosotros somos tus siervos. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu gobierno para poder gobernar nuestras finanzas, para que seas tú el que gobierne todas las áreas de nuestra vida, Señor. Porque cuando el hombre ha querido gobernar sin tu presencia, lo único que ha hecho es daño, lo único que ha hecho es pecado, lo único que ha hecho es equivocarse. Y hoy anhelamos y te pedimos con el alma, necesitamos que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Que tu presencia habite en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. Pero primero ayúdanos a entender que necesitamos someternos a tu señorío, a tu gobierno, de que no es a mi manera, de que no es como me enseñó mi papá, como me enseñó mi mamá, de que es como dice tu palabra, Señor. Tú estableciste el gobierno por medio de ella. Y hoy te pedimos perdón, porque muchas veces hacemos cualquier cosa menos darte la gloria
y someternos a lo que tú quieres para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.